Todo comenzó con 30 segundos. No con una confesión, no con una declaración fuerte, no con una traición confirmada. Solo 30 segundos. Un fragmento recortado de una entrevista de Christian Nodal que, en cuestión de horas, incendió las redes sociales y convirtió el nombre de Ángela Aguilar en tendencia por razones que nadie podía explicar con claridad, pero que todos parecían entender perfectamente. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente inquietante. Nadie vio la entrevista completa, pero todos tenían una opinión definitiva. La entrevista salió un martes cualquiera. Sin promoción escandalosa, sin etiqueta de exclusiva, sin advertencias de bomba mediática. Christian Nodal hablaba con calma, con ese tono medido de quien ya aprendió que cada palabra puede volverse arma. No acusó directamente a nadie. No señaló con el dedo. No dijo un nombre. Pero el Internet no necesita nombres, necesita insinuaciones. Y bastó una frase ambigua, una pausa ligeramente más larga de lo habitual, una media sonrisa, para que el algoritmo hiciera su trabajo y las redes comenzaran a arder. En cuestión de horas, TikTok estaba lleno de clips titulados con frases contundentes: Nodal deja en ridículo a Ángela, la indirecta que lo cambia todo, se le cayó la máscara. YouTube replicaba con miniaturas exageradas, gestos congelados que nunca significaron lo que ahora decían que significaban. Aparecieron con teorías, hilos interminables, análisis de lenguaje corporal realizados por usuarios que jamás habían estudiado nada relacionado con comunicación no verbal. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la narrativa. Y la narrativa ya estaba escrita. Christian Nodal pasó de ser el protagonista de su propia entrevista a convertirse en el detonador de una historia que rápidamente dejó de pertenecerle. Su voz seguía sonando en los clips, pero el foco ya no estaba en él. El foco estaba en Ángela Aguilar. En lo que supuestamente representaba. En lo que el público necesitaba que representara. Porque aquí no se trataba de hechos, se trataba de emociones colectivas buscando un blanco. Ángela no estaba en esa entrevista. No habló. No respondió. No reaccionó. Y sin embargo, su nombre comenzó a circular como si hubiera protagonizado un escándalo en vivo. La palabra ridículo apareció casi de inmediato. No como una conclusión basada en pruebas, sino como una sensación compartida. Y cuando miles repiten una sensación, deja de parecer opinión y empieza a sentirse como verdad. Mientras tanto, Ángela estaba en un camerino, lejos del ruido digital, pero no fuera de su alcance. Revisaba su teléfono y encontraba variaciones del mismo mensaje: burla, juicio, certeza absoluta. Lo más peligroso no era el odio. Era la risa. Porque el ridículo moderno no grita, sonríe. Y cuando la burla se vuelve entretenimiento, defenderse parece exagerado. El silencio se convirtió en sospecha. Si no sale a aclarar, es porque es verdad. Si no responde, es porque no tiene cómo defenderse. Pero ¿cómo se desmiente algo que nunca fue dicho explícitamente? ¿Cómo se enfrenta una interpretación colectiva? Aquí entra el punto más incómodo de esta historia: el algoritmo ya decidió qué versión es más rentable. Influencers que jamás habían mencionado a Ángela comenzaron a publicar videos con tono grave y miradas serias. Vamos a analizar lo que realmente pasó. Detrás, capturas ampliadas, flechas rojas señalando gestos irrelevantes, pausas dramáticas que convertían silencios en confesiones. La palabra análisis se convirtió en escudo. Porque cuando dices que estás analizando, suena profesional, incluso cuando solo estás especulando. Los videos largos y explicativos, que intentaban recordar que no había declaraciones directas, que todo eran interpretaciones, quedaron enterrados. No tenían música viral. No tenían risa enlatada. No tenían indignación fabricada. El algoritmo los dejó morir. En cambio, un montaje de 15 segundos con zoom exagerado y una frase contundente superaba el 1.000.000 de reproducciones en horas. Aquí es donde la historia deja de ser sobre Christian Nodal o Ángela Aguilar y se convierte en un espejo colectivo. El público no estaba buscando claridad. Estaba buscando pertenencia.
Reírse juntos une. Compartir el mismo meme crea comunidad. Y cuando el meme es más poderoso que el contexto, la verdad se vuelve irrelevante. Una foto antigua de Ángela fue reciclada como si perteneciera al presente. Una sonrisa neutra se convirtió en prueba de arrogancia. Un gesto congelado en una alfombra roja se transformó en símbolo de caída pública. Nadie verificó fechas. Nadie preguntó por contexto. Porque el meme no necesita precisión, necesita reconocimiento inmediato. Cristian Nodal intentó matizar en otra aparición pública. Intentó aclarar que no había intención de generar polémica. Pero sus palabras se perdieron entre subtítulos editados y comentarios sarcásticos. El daño ya no dependía de él. La historia ya no necesitaba material nuevo. Se alimentaba sola. Y aquí aparece la parte más incómoda de todo esto, la transformación de una persona en concepto. Ángela dejó de ser cantante, dejó de ser artista, dejó de ser trayectoria. Se convirtió en símbolo. El ridículo de Ángela Aguilar. Esa frase comenzó a repetirse como si fuera un hecho comprobado. Nadie recordaba quién la dijo primero. Ya no importaba. El moralismo llegó después. La burla evolucionó en lección pública. Esto es lo que pasa cuando. Que aprenda. Ejemplo para las jóvenes. De pronto, la risa necesitaba justificarse éticamente. El espectáculo debía parecer educativo. Porque destruir simbólicamente a alguien es más cómodo cuando lo disfrazas de aprendizaje colectivo. En medio de miles de comentarios, uno pasó casi desapercibido: no sabemos nada, pero hablamos como si supiéramos todo. Esa frase resume el fenómeno completo. Porque lo que realmente estalló no fue una confesión. Fue la necesidad del público de llenar vacíos con imaginación. El algoritmo premia la reacción inmediata. No la reflexión. No la pausa. No el matiz. Premia el clic, el comentario, la compartida impulsiva. Y cuando un fragmento ambiguo puede interpretarse como indirecta, como traición, como revelación, se convierte en oro digital. La pregunta real no es si Cristian Nodal insinuó algo. La pregunta es por qué necesitábamos que lo hiciera. ¿Por qué una pausa se vuelve prueba? ¿Por qué un silencio se convierte en confesión? La respuesta es incómoda, porque el ridículo colectivo tranquiliza. Reírnos del otro nos da una falsa sensación de superioridad. Ángela entendió algo que muchas figuras públicas descubren demasiado tarde: en la era del clip viral, no controlas la narrativa. Puedes controlar tus palabras, pero no el recorte. Puedes controlar tu tono, pero no el subtítulo. Puedes controlar tu silencio, pero no la interpretación. Y mientras los memes seguían circulando, el ridículo ya estaba completo. No necesitaba más material. Se sostenía solo. El fragmento de 30 segundos había cumplido su función. El algoritmo estaba satisfecho. El público también. Porque al final, esta historia no trata de una entrevista. Trata de cómo funciona el entretenimiento digital. Trata de cómo una narrativa puede construirse sin pruebas directas. Trata de cómo la viralidad supera a la verdad. Y trata, sobre todo, de cómo cualquiera puede convertirse en caricatura en cuestión de horas. Hoy fue Ángela Aguilar. Ayer fue otra figura pública. Mañana puede ser cualquiera. El mecanismo es el mismo. Un fragmento ambiguo. Una interpretación masiva. Un meme efectivo. Un silencio leído como culpa. Y un algoritmo que nunca duerme. El ridículo moderno no necesita errores reales. Necesita atención. Y cuando la atención es el recurso más valioso de Internet, todo lo demás se vuelve secundario. Cristian Nodal seguirá dando entrevistas. Ángela Aguilar seguirá subiendo al escenario. Las tendencias cambiarán. Los memes se olvidarán. Pero el mecanismo permanecerá intacto. Porque no depende de ellos. Depende de nosotros. Pero lo más polémico todavía no había ocurrido.
Porque cuando el ruido inicial comienza a bajar, cuando la aparición de memes parece estabilizarse, es cuando entra en juego la fase más peligrosa, la consolidación de la narrativa. Ya no se trata de reírse. Se trata de establecer una versión oficial de los hechos. Y en este punto, el Internet ya había decidido cuál era esa versión. Ese es uno de los fenómenos más potentes del Internet moderno, la retroactividad emocional. Cuando una narrativa se impone, el pasado se ajusta para sostenerla. Fotos antiguas, entrevistas viejas, comentarios fuera de contexto comenzaron a circular como si fueran pruebas acumuladas de algo que nunca fue confirmado. Y aquí es donde el espectáculo se vuelve más crudo. Porque la burla deja de ser espontánea y se convierte en estructura. Los memes ya no eran improvisados. Eran elaborados. Ediciones sofisticadas, audios sincronizados, referencias internas que solo entendían quienes llevaban días siguiendo la polémica. Reírse de Ángela ya no era solo entretenimiento, era pertenencia cultural digital. Quien no entendía el chiste quedaba fuera. Y nadie quiere quedarse fuera en Internet. El silencio de Ángela empezó a pesar más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cada día sin declaración era leído como confirmación implícita. Si no fuera verdad, ya habría hablado. Esa frase se repetía como axioma incuestionable. ¿Pero desde cuándo el silencio es prueba? Al final, no se trata solo de una entrevista, sino de cómo el Internet convierte 30 segundos en una sentencia. Hoy fue tendencia, mañana será otra historia. La pregunta es si vamos a seguir consumiendo el recorte o empezar a buscar el contexto. Nos vemos en el próximo video.